Estudio del Evangelio de San Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a rascar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados, y por tus palabras serás condenado. Entonces, respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señales. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mueran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, está grabando. San Mateo, capítulo 12. Empieza Mateo, comienza este capítulo otra vez retomando el conflicto. Ya lo habíamos visto en el capítulo 11, el problema del día de descanso, ¿verdad? El día de reposo. Y en este capítulo otra vez vuelve, están los discípulos están cogiendo grano y están para comer, y es día de reposo, es el día de descanso. El conflicto venía porque los fariseos, los escribas, los entendidos de la ley, entendían que la ley les prohibía trabajar en el día de descanso, el sabbat, que llaman ellos. Ellos intentando cumplir la ley, porque claro, ellos se dicen, si para salvarme tengo que cumplir la ley, hay una ley y esta ley es, tengo que descansar en el día de reposo. El día de reposo no puedo obrar, no puedo hacer obras. Entonces ellos lo entienden de una forma totalmente literal, ¿no? No puedo trabajar, no puedo, si estoy trabajando en la obra, el sábado tengo que dejar el pico y no puedo trabajar. El punto se complica un poco porque ellos sacan una lista, no lo ponen en la Biblia, pero ellos sacan una lista de cosas que no puedes encender la luz, no puedes subir o bajar cosas de tu casa, no puedes abrir la puerta, no puedes... O sea, ellos entienden de que todas esas cosas implica hacer un esfuerzo y entonces implica trabajar, y entonces si tú haces eso, estás incumpliendo ese mandato del día de reposo. Entonces, aquí los discípulos estaban cortando espigas, estaban limpiándolas para poder comérsela, el grano, y los fariseos decían, ¡ah! Está incumpliendo el día de reposo. Hoy no se puede hacer eso. Eso es pecado, eso es un delito, eso está contra la ley. Entonces Jesús les enseña, ¿no? Y les empieza a explicar de que Él es el día de reposo. Nuestro reposo es Él. Dice que más que el día de reposo está aquí, más que el templo, ¿no? Hay algunas cosas que les hablan, ¿no? Les dice, mira, ¿no ves cómo David entró y cogió los panes que no era lícito para comer? Y no se le tomó en cuenta, ¿verdad? ¿No veis cómo el otro ejemplo que dice es que dice... Un momento... El otro que dice, o no habéis leído, en el 5, no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa.
Esto es que los sacerdotes dentro del templo, el día de reposo, hacían el sacrificio, o sea, trabajaban, hacían trabajo, y eso no era en contra de la ley. Entonces, Jesús los enfrenta, ¿no? Les enfrenta a decir, mira, eso tiene que ver, tienes un concepto en tu mente equivocado. Cuando Dios habla del reposo, cuando Dios habla de dejar de trabajar el día de reposo, está refiriéndose a el reposo es Cristo y yo tengo que descansar en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir? No, bien, descanso en Cristo, pero eso no tengo que trabajar, no tengo que hacer. No, está hablando al descanso de el problema que tengo con mi pecado. Yo tengo un problema con mi pecado. ¿Y qué normalmente hacemos con ese pecado? Pues intentamos justificar, ¿no? Dejamos no tengo que hacer esto, tengo que ayudar al pobre, o sea, intento justificar lo que yo soy, intento obrar, intento justificarme con obras, ¿no? Y dice, no, tú no puedes, en el día de descanso, tú tienes que descansar, tú no tienes que obrar. Y eso es lo que se está refiriendo. El día de descanso, el descanso es Cristo. Y si yo estoy en Cristo, ya no tengo que obrar yo porque mi descanso es Él. Él me ha justificado, Él me da lo que necesito, Él me da las fuerzas, Él. Entonces, ese es lo que confronta. Es decir, una cosa es lo que yo en mis pensamientos entiendo, tengo que cumplir esto, no puedo trabajar el día de reposo, en el Shabbat no puedo hacer nada, ni encender una bombilla. Entonces él termina esta parte, esta primera parte, termina con, dice en el versículo 7, dice, si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque en realidad el hecho de no obrar en el día de reposo, que parece como que es un descanso, wow, no tengo que trabajar, en realidad es una carga. Imagínate, no te puedes, uy, si levanto este cojín del suelo, estoy trabajando, estoy pecando, si me llaman y al teléfono no puedo coger el teléfono por coger el teléfono. Fijaros hasta qué punto de que el día anterior del día del reposo se preparan todo para no tener que hacer absolutamente nada y más que un descanso es una carga, ¿no? Entonces dice, misericordia quiero, no quiero esa carga, no quiero sacrificio, no quiero, estás sacrificándote, ay, yo no puedo hacer esto porque tengo que obedecer a Dios, porque tengo que... No, lo que quiero es misericordia. Luego, en el templo, que siguen con el tema, le quieren seguir pillando, ¿no? Ya salieron un poco ahí escaldados en el camino, con las espigas, pero ahora llegan al templo y le dicen, y le ponen a uno que tiene la mano seca. Y Jesús explica un poco esto de la misericordia, ¿no? ¿Quién se le cae? Dice, ¿qué hombre habrá que de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa una mano y la levanta? Misericordia. No puedes sanar porque es día de reposo y no puedes trabajar. ¿Dónde está la misericordia? Entonces, vuelve a confrontar para que se den cuenta o nos demos cuenta, porque en realidad está escrito no para ellos, sino está escrito para nosotros, está escrito para ti, está escrito para mí. Nos demos cuenta de que en nuestra mente, en nuestros pensamientos, hay una sensación, una fricción, hay un temor, por querer obrar, por querer hacer las cosas bien, ay, esto no está bien, esto no es correcto, no le gusta a Dios. Y dice Dios, mira, yo quiero que descanses en mí. No estoy diciendo que haya que hacer las cosas mal. No estoy diciendo de que a Dios le moleste cuando hacemos cosas mal. Lo que estoy diciendo es que si nosotros entramos en ese descanso, imaginaros, ¿no? Los escribas y los fariseos, su afán porque el Shabbat cumplir ese mandamiento, el, el, el,
el afán sea descansar en Cristo. Descansar en Cristo. ¿Qué sucede cuando uno no descansa en Cristo? Pues que es vano lo que él hizo. Y luego continúa y nos habla de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar hacia el Espíritu Santo? Es no creer lo que Cristo hizo. Porque el fundamento del Espíritu Santo hoy en día en nuestras vidas es dar testimonio de lo que hizo Cristo. Entonces, si yo lo hago vano, si yo pienso en mi razonamiento, ay, esto es así, sí, bueno, Él salvó mi pecado, Él fue a la cruz, pero yo sigo teniendo, no sigo teniendo ese reposo en Él, no tengo ese descanso en Él, sino que sigo obrando y sigo trabajando en lo que, en lo que soy yo, en lo que valgo yo, en lo que... Porque ese es el argumento que tiene Satanás contra nuestra vida. Por eso luego habla también de estar divididos, ¿no? ¿Cómo Satanás va a dividirse contra sí mismo? Eso no es posible, ¿no? No es posible. Por eso él decía, dice, yo no puedo echar demonios por Belcebú, porque Belcebú no echa demonios, se queda. Veámoslo de esta forma. Mi pensamiento, mi razonamiento está influenciado por lo que Belcebú, lo que Satanás me está diciendo. ¿Y qué me dice? ¿Qué te dice Satanás? Porque a lo mejor no lo escuchas, claro, es que no es una voz, no, es un pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento que normalmente tienes en tu cabeza? Ay, esto está mal, tengo que procurar no hacerlo. Dios quiere que yo sea santo. Y un cristiano tiene que... ¿De verdad crees que es un pensamiento tuyo? ¿O no es algo que Satanás está trabajando en ti para que tú no tengas descanso? Para que tú no tengas descanso. ¿Y qué sucede si no tienes descanso? Que no estás en Cristo. No estás en el día de reposo, no estás en descanso. Estás afatigado, estás cansado, estás agotado. ¿Cómo voy? Decía Pablo, dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y, claro, pero ¿por qué sucede esto? Porque no estoy en el reposo. Estoy en mis fuerzas y estoy escuchando lo que me está diciendo Satanás. Vamos, esfuérzate un poquito más. Sé ejemplo. Mira que vas a ser ejemplo. Y tu ejemplo va a convencer a muchas personas. ¿Qué mi ejemplo? El ejemplo de Cristo. Yo tengo que mostrar a Cristo. Yo no puedo mostrarme yo ni nada de lo que yo soy. Si me ponen una cámara y me están grabando las 24 horas del día, van a saber quién soy yo. Aquí en un momentito es muy fácil ser muy santo o delante de otro, pero ¿qué yo? ¿Cómo? ¿Yo? Cristo. Pero Satanás está trabajando contigo. ¿Y qué sucede? Que Satanás sabe que tú no puedes ser Cristo. Satanás sabe que si te centras en ti, si te centras en tus fuerzas, si te centras en lo que tú quieres ser, en lo que debes ser, ya no estás en el reposo. Y entonces estás ofendiendo al Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Uy, un pecado, no te perdone. Uy, si ofendes al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo ofendes? Insultándole. No. Mira, uno es salvo por creer, aceptar a Cristo y tomar el reposo. Gratis, por gracia, lo hizo Cristo, pagó por nosotros. Ahora, si tú dices, no, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que portarme bien, yo tengo que dejar de pecar, yo tengo que... Estás desechando lo que Cristo ha hecho por ti. No, dirás, no, porque Cristo ha muerto por mí, me ha quitado mis pecados, sí, pero tú sigues sin reposo. Sigues ahí, ay, es que este vicio que tengo, ¿cómo voy a quitármelo? Yo sé que a Dios no le gusta, pero es que no puedo quitármelo con mis fuerzas. Claro, con tus fuerzas no puedes, es por gracia.
Tú tienes que dejar que Cristo, porque si tú dejas el vicio por tus fuerzas, lo primero que vas a hacer es, fíjate, he dejado el vicio. ¿A quién estás dando gloria? A ti, que eres muy hábil y muy fuerte y muy sabio. Pero si te rindes, vas al reposo y dejas que Cristo sea el que te quite el hábito, tu testimonio será este. No hice nada. La misericordia de Dios. Por muchos años yo quise dejarlo y no pude. Y se lo dejé a Él. He descansado en Él. Ya no oigo lo que me está diciendo. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Esto estás mal. Fíjate cómo te ve el pastor, cómo te ven los hermanos, ocultándote para no. No. Descanso. Por eso la blasfemia del Espíritu Santo no se trata de algo, ¡ay, lo que he hecho ya no tengo perdón! No, no, es una posición. Tú estás en Cristo, en el reposo o en tus fuerzas. Y si estás en tus fuerzas, estás ofendiendo lo que Cristo ha hecho para que tú estés en reposo. Dice que cuando un espíritu inmundo, ¿no? Luego habla de eso, ¿no? Cuando un espíritu inmundo sale, ¿un espíritu inmundo? ¿Un demonio? Claro. Antes de conocer a Cristo, eres del demonio. Si no eres de Dios, ¿de quién eres? Del demonio. Y muchos de nosotros teníamos volando alrededor y dentro de nosotros habitando demonios. De repente hablan de Cristo. ¡Pah! Y tú, ¡wow! Cristo ha muerto por mis pecados. ¡Wow! Cristo me ha perdonado. La sangre de Cristo me limpia. Y ¡fas! Todos esos demonios salen fuera. El Espíritu Santo no puede vivir con demonios. El Espíritu Santo no puede vivir con demonios. ¿Quién dice que un cristiano puede tener un demonio dentro? O sea, el Espíritu Santo y el demonio viviendo en el mismo cuerpo, en el mismo templo. No. Salen volando. Ahora, ¿qué sucede si después de aceptar a Cristo tú no entras en el reposo? Has limpiado tu casa, la has dejado limpita, pero dice que entonces va, dice, volveré a mi casa de donde salí, el espíritu inmundo que se fue, cuando aceptamos a Cristo. Y cuando llega la haya desocupada. ¿Cómo desocupada? ¿No está el Espíritu Santo? Pues parece que no. Barrida y adornada. Wow, preparadita, pero desocupada. Lista para que el ocupa venga. Y dice que no viene solo, que se busca 7 más. Para que la condición del que era peor. Y termina. Dice, así también acontecerá a esta mala generación. Está hablando de esa generación que no está entendiendo lo que es el reposo de Cristo. Está hablando de esa generación que nos creemos que somos cristianos, nos creemos que tenemos el testimonio, creemos que estamos trabajando para Cristo, pero no estamos en el reposo. Hemos vaciado nuestra casa y está dispuesta para que vengan 7 peores. 7 peores. Termina el capítulo con el evento de que llega la madre de Jesús y los hermanos y quieren hablar con él. Le dicen, tus hermanos y tus hermanos están fuera, como diciendo, oye, ves que están tus hermanos y hermanos. Y Jesús dice algo muy curioso, ¿no? Dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Y dice, los que hacen, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, y esta es mi madre, y esta es mi padre. Pareciera, ¿verdad?, que está hablando de, hacer la voluntad, cumplir los mandamientos. Esa es la voz de Satanás que te está diciendo, vamos, deja de descansar. Tienes que ponerte otra vez pilas. No eres tú quien cumple los mandamientos. Los mandamientos ya los cumplió Cristo.
No vuelvo a decir que no estoy diciendo que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Si tú estás haciendo cosas malas, si estás disfrutando, pecando, tienes que meditar dónde estás. ¿Estás en el reposo de Cristo o estás en tus cosas? Aquí puedo pecar, puedo hacer lo que quiera. Si estás en el reposo de Cristo, no quieres pecar. No quieres hacer nada de eso porque ya no te perteneces. Ya perteneces a Cristo. Entonces, es un asunto de pertenencia, ¿no? Entonces dice, hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Dice, esta es la voluntad de mi Padre. Que creáis a quien envió. Dice, le preguntan a Jesús, dice, entonces le dijeron, estoy en Juan 6, 28, voy a leer Juan 6, 28, 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando habla, dice, hacer las obras de Dios, no está diciendo tienes que guardar el sabbat, tienes que no robar, no mentir, no pecar, no mirar a las chicas guapas, no insultar, no gritar, no desconfiar, no. Todo eso déjale al Espíritu Santo que te ayude a que lo desprecies de tal forma que no lo vas a hacer, no porque es porque no quieres hacerlo. Si el pecado, el problema es que la gente que peca es que le gusta hacer lo que está haciendo y por eso no puede dejar de hacerlo. Pero cuando no te gusta, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Tú haces las que no te gusta? El pecado, cuando no estás en Cristo, te ata, te esclaviza. Haces lo que no quieres hacer porque eres esclavo del pecado. Pero una vez que viene Cristo a tu vida, una vez que el Espíritu Santo entra en ti, ha roto el poder del Espíritu Santo, rompe no tu fuerza, no tu voluntad, no tus ganas de obedecer. No, el Espíritu Santo rompe con esa esclavitud y te hace hijo de Dios. Ahora mi Padre es Dios y mi hermano, Cristo. Y todos los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los que hacen la voluntad de Dios? Los que creen, los que entran en el reposo, los que entran en el descanso de Jesús, los que dicen, wow, Cristo murió para pagar lo que yo tenía que pagar, ya soy libre de esa deuda. Ahora Él me ha prometido, me ha dado la que viene a mí y me va a ayudar y me va a guiar en esta nueva vida. Un nuevo nacimiento, y ahora nazco del Espíritu, dice. A Nicodemo le dijo, los que nacen del agua y del Espíritu. Por eso dice que sus hermanos, su hermana, su madre, son los que hacen la voluntad. Somos parte de la familia. Ahora, los que se llaman cristianos son hermanos. Los que creen a medias. El problema con la palabra es que traemos y acoplamos cosas a la palabra. No, la palabra tiene que quedarse como está y no podemos traer nuestros pensamientos y nuestras lógicas y nuestros manipuleos para llevarlo a donde nosotros queremos o a donde el que está influyendo en el mundo quiere llevarnos. ¿Para qué? Para que no tengamos descanso. El descanso, el reposo, es Cristo. Y reposar es creer que lo que Él hizo es para siempre. No depende de mí. Ya lo ha hecho Él. Nada puedo hacer yo para romper eso porque lo ha hecho Él. Ahora Él tiene la llave del reino, no la tengo yo. Yo no puedo perder ninguna llave. El único que puede perder la llave es Cristo y Cristo no la va a perder porque está sentado en el trono. Ya está.
Satanás fue vencido. Ahora quien habita en mí es el Espíritu Santo. Y ningún demonio puede entrar porque mi casa está llena, llena del Espíritu Santo. Bueno, espero que haya sido de bendición este capítulo. Para mí lo es, ¿no? Entrar en el reposo, en el descanso y saber lo que no tengo que escuchar. Las mentiras que quieren decirme los ángeles negros, los oscuros que quieren quitarme ese descanso. No, no me pueden quitar el descanso. Yo estoy en el reposo, en la salvación de Cristo. Amén. Bueno, pues nos vemos en el capítulo 13. Bendiciones.